gracias. La verdad es un placer y no da ganas de cortar el tema de Louis Armstrong. Realmente bello. Bueno, Graciela, retomamos con la charla de todos los talleres y todos los trabajos de campo, ¿no? ¿Y qué hiciste más con respecto a los trabajos de campo en Mendoza y con toda la temática de Viktor Frankl? Bueno, en realidad estos últimos años me dedico más a la formación de profesionales o en el counseling logoterapéutico, que es una tecnicatura superior que está reconocido el título como oficial. Pero realmente los alumnos que acuden, ellos ya vienen trabajando y ellos me enriquecen a mí, no solo lo que yo puedo darles, porque también hay que adecuar los marcos teóricos o la metodología, también hay que tener en cuenta los lugares que ellos están trabajando, ¿no? Con situaciones muy diversas, pero en realidad todo tiene un denominador común, que ya lo dijo Frankl, que es el hombre doliente. Eso es lo que nos une a todos, el sufrimiento, incluso hasta en un encuentro terapéutico. La diferencia entre las dos personas que se encuentran en esa relación, la diferencia fundamental es que uno está sufriendo específicamente por algo y el otro no, y lo acompaña o lo asiste en ese sufrimiento. Sí, que puede sentir y puede imaginarse el dolor del otro, sí, pero el dolor justamente, claro, no se trata de ver en términos de realidad, si es real o no es real, sino de comprender, que es mucho más que entender. Todo, la figura mismo de Frankl en realidad tiene que ver con un gran movimiento de la ciencia y del conocer, que la ciencia en Occidente se basó en el entender y el explicar, hasta que llegó un momento que en lo que hace al hombre no era suficiente con entender sus comportamientos. Entonces ocurrió en determinado momento del conocimiento que para comprender realmente el hombre hubo que dar una especie de salto hacia atrás, se llama eso, del conocimiento, y ir de nuevo a las cosas, al hombre, y no tanto describirlo en sus características, sino ir hacia el comprender, hacia todo lo que a veces el pensamiento cientificista había dejado de lado, que es la imaginación, las fantasías, los sentimientos, los impulsos, la afectividad, la intuición y el arte mismo. Él tiene algo muy particular cuando dice que uno tiene sentido de vida y porque está en búsqueda del sentido. Claro, justamente cuando ocurre ese movimiento para la ciencia, que es el movimiento existencial, del cual después salió la filosofía existencial y la psicología existencial, en realidad lo que los pensadores y artistas y filósofos de ese movimiento buscaban era la persona viva, no describir al hombre como partes de cosas, sino como un ser que vive viviendo, desplegando su existencia. Entonces gana mucha importancia el tema de la existencia y la condición humana, además de la muerte, de ser finitos, es el sufrimiento a la que nadie escapa, ni en ninguna cultura ni en ninguna época, ¿no es cierto? Él tenía una pregunta terrible que le hacía a sus pacientes, ¿no? Bueno, en realidad, sí, es cierto, él tomaba como motivación fundamental, que era la búsqueda, que la filosofía existencial y todo ese movimiento se hacía, ¿cuál es la motivación fundamental de la vida? Y él encontraba que era la búsqueda de sentido, basándose en Nietzsche, el filósofo Nietzsche, que tomaba de él una frase que dice que el que tiene un para qué soporta cualquier cómo. Él todo esto ya en el año 26 empezó a bosquejarlo, ¿no? Lo que era el análisis existencial como un marco teórico, un marco antropológico de investigación, sin saber que luego su experiencia en un campo de concentración, primero en el gueto y luego en 2 campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial,
lo iban a llevar a poner a prueba esa teoría que él tenía, que el hombre realmente busca sentido, que es la motivación fundamental de vida, que lo mantiene buscando siempre ese cómo, ¿no es cierto? Ya que tiene un para qué, busca el cómo. Solía venir a la Argentina. Frankl había nacido en 1805 en Viena, y ya de pequeño tenía cierta inclinación, decía que iba a ser médico. Y a los 17 años, cuando todavía estaba en la escuela secundaria, Freud le publicó una carta. Sin embargo, él no se formó en el psicoanálisis, se formó en la escuela de la psicología individual de Adler. Pero luego, por internas y situaciones también que tenían que ver con el contexto histórico que se estaba viviendo, fue desvinculado de ese grupo. Y bueno, él empezó a bosquejar su idea ya en el 26, en el 33, esto que te decía antes, de esta línea antropológica de investigación, que él la llamó análisis existencial, porque en realidad le estaba hablando al psicoanálisis. Él estaba en contra del reduccionismo del hombre, en realidad parte de un vacío del conocimiento. Pensaba que el hombre, justamente por haber sido estudiado como partes, se había perdido un poco la idea, el olvido del ser, ¿no? Y entonces él, al psicoanálisis, mantiene la palabra análisis, pero psico lo abre a la existencia toda, porque también su idea antropológica es de un hombre que no es solo una psiquis, ni solo un cuerpo. Claro, sino que mente, es mucho cuerpo más. Y espíritu. Y espíritu, exactamente. Entonces, él empieza a... Es el gran aporte que hace la psicoterapia, ¿no? Yo te decía que ese salto atrás del conocimiento objetivista, que comenzó con una psicología como la de Wundt, que era una psicología experimental que solo medía los comportamientos, ese salto atrás en realidad lo hizo primero Freud, cuando dijo, no, un momentito, el hombre no es solo comportamiento, hay algo más, claro. Hay interioridad, hay una vida más allá de la piel para adentro. Claro. Y Frankl, sin desdecir a Freud, tomaba sus ideas, buscó un complemento. Para él la logoterapia sería un complemento de la psicoterapia, en el sentido que contempla también la dimensión no ética o espiritual de la persona humana, no solo... Y la relaciona mucho con el arte, ¿no es cierto? Y obviamente, porque en este salto hacia atrás que hizo todo el pensamiento occidental a partir con la crisis de la ciencia europea, todo lo que la ciencia y la ciencia dura dejaba de lado, lo empieza a tomar como parte también del conocimiento, ¿eh? Es decir, la realidad no es solo lo entender y explicar, la realidad también es el comprender. Claro. Conocer es conocer y entender, pero también comprender. Y para lo que es el hombre, es importante empezar a integrar, como decía antes, la imaginación, la afectividad. Ellos necesitaban un método para hacer eso, el método de la ciencia dura no alcanzaba. Y entonces en este camino del comprender como conocimiento complementario del entender, justamente el arte proveía también material para lo humano, verlo también en otras expresiones, claro. Incorporar también la afectividad, los valores en la conducta, no era meramente un mecanismo. Claro. Tenemos que hacer una tanda de vuelta y después seguimos. Radio Palermo 94.7 Producciones independientes.